Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a CoolMed. En esta improvisada y pequeña exposición hablaremos sobre radiografía de tórax, cómo empezar a leer una radiografía de tórax. Y para empezar tenemos que ver 11 puntos importantes. En este caso se tiene que evaluar la proyección, o sea, en el sentido en cómo está tomada la radiografía, si es anteroposterior o posterior-anterior, ver la penetración, qué tan o cuán penetrada está la radiografía, la rotación, saber si está centrada o no está centrada la radiografía, los tejidos blandos que tenemos que observarlos en el caso de que exista. Creo que en radiografía solamente se puede apreciar si existe un enfisema subcutáneo. Tenemos que ver el marco óseo, tenemos que ver el diafragma, cómo está el diafragma, a ver si nos indica alguna patología. Tenemos que tener en cuenta los ilios. Después de los ilios, la trama vascular que sigue a estos. La silueta cardíaca y el mediastino siempre se lo ven juntos porque no se lo puede distinguir. Y finalmente los pulmones y el espacio pleural. Siempre cometemos este error. Al momento de que nos dan una placa de tórax, nosotros, creo que a varios nos ha pasado, de que lo que primero que vemos son los campos pulmonares. Y eso es totalmente erróneo, empezar a leer de frente qué problemas hay en el pulmón sin antes ver todos estos 9 pasos antes de llegar a los pulmones y el espacio pleural. Continuando, tenemos que saber cómo está la proyección. En este caso hablaremos cómo distinguir una posterior-anterior de una antero-posterior. Bien, en una posterior-anterior, obviamente, los omóplatos van a estar fuera de los campos pulmonares. ¿Por qué? Porque en estos pacientes van a ser que se encuentran sin ningún tipo de inamovilidad, sin ningún tipo de problema para poder levantarse y pararse y seguir las indicaciones al momento de tomarse la radiografía. También tenemos que observar que las clavículas se encuentran hacia afuera y los espacios intervertebrales en forma de romo. En romo quiere decir que no se observa ningún tipo de espículas o no se encuentra ningún tipo de espacios. No sé si me estoy dejando entender, pero más que todo, romo significa bordeado, que no tenga salientes muy pronunciadas. Seguimos. Y la anteroposterior, a diferencia de la posteroanterior, se toma en pacientes que no se pueden parar, como ya había dicho, y en niños. Y la diferencia va a ser que en estos pacientes, en esta radiografía se va a encontrar las clavículas de manera horizontal, como pueden observar en esta imagen. La clavícula en horizontal, a diferencia de la posteroanterior que se encuentran oblicuas. También tenemos que observar que los omóplatos están dentro de los campos pulmonares. Me pueden disculpar que no tenga un puntero en estos momentos, que lo estoy grabando dentro de mi dispositivo móvil. Y también tienen que observar que los espacios intervertebrales, es que no sé si se ve muy bien en esta imagen, pero se ve entre los espacios intervertebrales, están en forma rectangular, o sea, terminan en una punta. Incluso algunos, no sé si se observa, pero están en la concavidad que hacen entre el disco y los cuerpos vertebrales. Continuando, tenemos que saber qué tan penetrada está. Una penetración adecuada en una radiografía de tórax nos tiene que permitir ver las 4 vértebras torácicas, las 4 primeras vértebras torácicas, y ver la tráquea antes de su bifurcación. Así podemos determinar que esta imagen radiográfica está muy bien tomada, o sea, no está ni muy penetrada ni muy poco penetrada. Me pueden disculpar por la calidad de la imagen, pero es por el dispositivo. Sigamos, cuando es excesiva podemos observar más allá de lo que deberíamos ver. En este caso podemos observar hasta la bifurcación de la tráquea. En esta imagen si tienen una buena agudeza visual, se van a dar cuenta de que sí se logra observar la bifurcación de la tráquea y se puede observar un mayor número de vértebras, de cuerpos vertebrales. Si se dan cuenta, no debe ser visto en una adecuada toma de radiografía, en una muy buena penetración. No se debe observar esas espinas, la apófisis espinosas, no se deben observar como se muestran en esta radiografía de tórax. Y también cuando es muy blanda, cuando es muy poca,
los rayos X que salen del tubo de rayos X, cuando es muy blanda solamente nos permite ver partes blandas prácticamente, porque no nos permite ver muy bien la parte pulmonar, y se distingue, como dice acá, un menor número de vértebras, de cuerpos vertebrales, y la película es demasiado clara. A continuación tenemos que ver la rotación, tenemos que saber si está centrada o no la radiografía. La imagen debe estar centrada y no presentar rotaciones. ¿Cómo sabemos que una imagen está centrada y no debe presentar rotaciones? Para determinar esto, como lo pueden leer, tenemos que trazar una línea media imaginaria a nivel de los cuerpos vertebrales y haciendo un ángulo con la clavícula. Esto tiene que ver aproximadamente, tiene que tener un ángulo de 90 grados aproximadamente, no necesariamente tienen que ser de 90 grados, para así determinar de que la imagen no está rotada y si está centrada como debería ser en una radiografía de tórax. En una radiografía de tórax. Y bueno, aquí dice, para determinar la rotación se toma en cuenta el ángulo que forman las clavículas con las apófisis espinales de las vértebras dorsales. Como me había dicho, cuando la radiografía es muy penetrada, sí se pueden observar las apófisis espinosas. Pero cuando es una radiografía adecuada, generalmente no aparecen y tenemos que tomar los cuerpos vertebrales, el centro de los cuerpos vertebrales y hacer un ángulo con la clavícula para saber si está centrada o rotada. Generalmente también mostraríamos las proyecciones de lateral y de cúbito, pero creo que esas son muy fáciles de observar. Si siempre hay confusión al momento de observar una radiografía y determinar si es posterior anterior y antero posterior. Eso siempre ha sido el problema al momento de leer. Y lo que no sucede, porque todos sabemos cuándo es una radiografía lateral y cuándo es una radiografía de decúbito. Y vamos a ver, decúbito lateral quiero decir, para que no haya confusión. Y vemos el siguiente paso o el siguiente esquema que debemos evaluar antes de entrar a ver los pulmones es el marco óseo, en donde tenemos que ver que las clavículas, los arcos costales, el esternón, cartílagos costales, que generalmente no se observan porque están hechos a base de agua, y los omóplatos y la columna vertebral, que generalmente lo que debemos evaluar al momento de ver todos estos puntos es si existe o no alguna patología antes de entrar a ver los pulmones, porque puede ser que exista, por un ejemplo, puede ser que exista un hemotórax, pero que sea producto de una fractura que haya perforado el pulmón y no necesariamente porque el pulmón se haya dañado. A eso es lo que quiero llegar. Por eso tenemos que observar todo primero por fuera antes de entrar a ver los pulmones. Tenemos que observar el diafragma. Generalmente sabemos que el lado derecho siempre va a estar más elevado por la presencia del hígado que el lado izquierdo. Tenemos que observar que en el lado izquierdo, eso es lo que me dijeron a mí, lo que me enseñaron en clases, fue de que para determinar si a un paciente le han tomado la radiografía parado o echado, tendríamos que ver la cámara gástrica. Si la cámara gástrica está presente en el lado izquierdo, es porque ha sido tomado parado. Y si la cámara gástrica no está presente, si se observa una radioopacidad homogénea, es porque la radiografía de este paciente ha sido tomado echado. Y generalmente a los pacientes echados siempre le toman una AP y no una PA. Esa es la diferencia. Tengamos que ver la siguiente, los ilios. Los ilios es generalmente lo que sale del corazón hacia los pulmones, o sea, las venas y las arterias. Son los ilios lo que entra hacia los pulmones, izquierdo y derecho. Generalmente los ilios, tanto izquierdo como derecho, aquí hubo un error al momento de tipear, es que el hilio derecho va a estar más alto que el izquierdo en un 97% de las personas. Bueno, generalmente esto es para solamente tener una referencia. Al mismo nivel se encuentra en un 3% y tenemos que tener en cuenta que el hilio no debe tener una distancia de más de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque si tuviera una distancia de más de 2 centímetros ya nos indicaría una patología que podría ser
tanto una hipertensión o quizás si es bilateral, como bilateral, sería por una hipertensión, y si fuera unilateral sería, por ejemplo, un cortocircuito de izquierda a derecha, aumentando la presión del lado derecho, obviamente. Y vamos, la trama vascular, que generalmente se encuentran por debajo de los cilios, en donde empiezan a ramificarse. Y la normalidad es que aparezca más evidentemente en los 2/3 internos del campo pulmonar y en la base del mismo. Vamos a seguir rápido para no hacer muy larga esta pequeña exposición, que generalmente es la primera vez que salgo hablando, es por cuestiones de tiempo nada más. Silueta cardíaca en una posteroanterior. ¿Por qué se toma una posteroanterior? Porque generalmente nos indica una medida casi exacta del corazón, que no sucede al momento de tomar una anteroposterior, porque la sombra al momento de realizar los rayos X en la placa, el corazón va a salir grande, y así no nos creer, si no diferenciamos bien de qué es una anteroposterior, nos va a hacer creer que el paciente tiene una cardiomegalia. Pero generalmente la silueta cardíaca, la radiografía de tórax para ver corazón tiene que ser en una PA, y se puede observar en el lado derecho 3 arcos, otros dicen 2, bueno, uno más, uno menos, no hace problema. Como podemos observar, en el derecho vamos a observar la vena cava superior, no sé si ahí está, la vena cava superior, que está en rojo, es la línea que sigue la vena cava superior. Esta es la aurícula derecha, y otros dicen que generalmente se puede observar la aorta ascendente. Bueno, anatómicamente se podría decir de que esa es la ubicación de la aorta ascendente, que hace un pequeño arco al momento de ascender y pasa por delante de la vena cava superior. Pero como generalmente en una radiografía se encuentra radiopaco, no podemos observarlo de esa manera. Aquí solamente por cuestiones didácticas se lo ha marcado, pero supuestamente se tendría que diferenciar las venas cava superiores, aorta ascendente y la aurícula derecha en el lado derecho del hemitórax, o sea, del hemitórax, del hemitórax. Y en el lado izquierdo se podrían observar 4 arcos: el callado de la aorta, que está en verde, el tronco pulmonar, la aurícula izquierda, que generalmente siempre se confunde porque solamente es un pequeño pedazo de una pequeña parte de la aurícula izquierda la que aparece, y el ventrículo izquierdo, que aparece casi en toda su totalidad. Y para terminar, recién entramos a ver los pulmones, y en los pulmones ya tendremos que nosotros saber los patrones pulmonares para poder determinar nosotros a qué se debe esas radiopacidades, si es que se presentan en un pulmón. Por ejemplo, en un patrón alveolar nos indicaría una neumonía. ¿Por qué? Porque el patrón alveolar, prácticamente sabemos que la neumonía ataca los alveolos. Y en el patrón alveolar nosotros podemos distinguir, aunque la imagen no nos ayuda, vamos a tratar de subir la luz al máximo. A ver, no sé si se puede observar muy bien, creo que eso me ha faltado hacer desde el principio. El patrón alveolar, se observan una imagen de tipo algodonosa, no quiere decir que es un patrón algodonoso, de tipo algodonosa, con bordes irregulares, no muy bien definidos. Se puede observar pequeños atrapamientos de aire dentro de ese signo de consolidación, que se le puede llamar de esa manera, que se conoce como alveolograma o broncograma aéreo. Eso es lo que sucede en un patrón alveolar con signos de consolidación, que vendría a ser una neumonía. Por favor, si me equivoco, déjenlos aquí en el comentario, corríjanme, no estoy muy seguro si estoy acordándome toda la clase que tuve hace ya como 3 o 4 años. Por favor. El patrón intersticial generalmente es cuando el problema no se encuentra en los alveolos, sino en el espacio intersticial. ¿Cómo es que se observan estos espacios intersticiales en la radiografía de tórax? Es cuando existe un proceso inflamatorio dentro de los espacios intersticiales. Estos se engrosan algunas paredes y hace que aparezcan como líneas, y estas líneas se conocen como líneas de Kerley, y existen 3. Perdón por eso, acaba de pasar un patrullero, no sé si saldrá. Perdón por eso, estoy en un lugar muy
muy, muy ruidoso. No pensé que pasaría. Bueno, continuando. Esas líneas se conocen como líneas de Kerley y se pueden distinguir tres líneas. Las líneas A de Kerley, las líneas B de Kerley y las líneas C de Kerley. Perdón que chicos que no me acuerde cómo se diferenciaba las líneas A de Kerley, pero sí me acuerdo cómo se diferencian las líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley se diferencian porque siempre se van a encontrar a base del tórax, a la base del tórax, tanto derecho como izquierdo, es donde lo encuentren, y generalmente son horizontales. Las líneas C se encuentran casi en todo el campo pulmonar. Eso es lo que lo diferencia. Generalmente estos patrones intersticiales se pueden encontrar en una insuficiencia cardíaca congestiva y se puede encontrar en una neumoconiosis y en una silicosis. Siguiendo el patrón de vía aérea. El patrón de vía aérea quiere decir que justamente lo que se afecta es la vía aérea. En este caso se conoce en la imagen de abajo, a la izquierda, se puede observar una telectasia, que es patrón de vía aérea. ¿Por qué? Porque se ha perdido el volumen de aire en esa parte del lóbulo superior del pulmón, existiendo así que esa parte del pulmón se quede sin aire y solamente quede la masa. Por eso es que existe esa radioopacidad. Y también existe desplazamiento de la cisura, como pueden observar. Eso vendría a ser la cisura mayor. Estamos hablando del pulmón derecho. Y el patrón vascular, como pueden observar en esta radiografía del lado derecho, abajo en la parte inferior derecha, creo, me estoy complicando demasiado. En la parte inferior derecha se pueden observar que el hilio que habíamos mencionado, que no debe medir más de 2 centímetros, está engrosado. Y si observamos bien mide poco más de 2 centímetros. Y el patrón vascular que sigue al hilio está muy condensado. Y podemos observar que existe un crecimiento del corazón, como existe en la radiografía que se encuentra arriba de ella, como podemos observar. También podemos ver, creo, un aumento del engrosamiento del botón aórtico, si no me equivoco. Y como pueden observar, recién cuando entramos a ver la parte de pulmón tenemos que diferenciar por lo menos estos cuatro patrones pulmonares para nosotros poder determinar cuál es la patología, si es que existiera, lo que afecta a este paciente. Espero que haya quedado claro algunos puntos de cómo empezar a leer una radiografía, porque siempre cometemos a veces el error de solamente ir al momento de que nos dan una radiografía. Nuestro error es siempre ir de frente a la parte pulmonar y no observar antes qué hay para ver. O sea, me refiero qué hay antes del pulmón que esté causando problemas. En este caso, tenemos que observar la proyección, tenemos que ver la rotación, tenemos que ver el tejido blando, que me estaba olvidando. El tejido blando, como lo pueden observar, es toda la parte radiopaca que se encuentra por fuera de los campos pulmonares. Como pueden observar, vendría a ser todo lo que es la parte subcutánea, para ver si no existe un escapamiento de aire, como podría ser un enfisema subcutáneo. Nos serviría para eso ver la parte blanda. Esto también, no confundir una posterior-anterior de una anteroposterior. Ese es a veces el motivo por el cual existen muchas equivocaciones al momento de dar un diagnóstico, o nosotros al momento como estudiantes, al momento de hacer una lectura de la placa de tórax. Así que espero que esta presentación un poco estrellada, que ha sido muy rápida por falta de tiempo, espero no haberme equivocado mucho en esta presentación. Creo que he tratado de tocar los puntos más puntuales, he tratado de tocar las cosas más puntuales al momento de la lectura de una placa de tórax. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse, denme un me gusta y compartan esta pequeña presentación
un poco estrellada. Así que gracias, espero encontrarlos en una próxima ocasión. Hasta luego.